es cristiano. No importa si es budista, no importa si es maometano, no importa si es islamista, no. De cualquier cultura, un sacerdote es aquel que trabajó con los misterios de la cruz y por eso es cristiano. Es decir, que el Cristo no es pertenencia como sabiduría y como luz a un pueblo selecto, no. El Cristo es cósmico, universal, impersonal, atemporal, no es un individuo, no es una sobreindividualidad, sino que es la perfección y el amor. Entonces, aquel que encarna el amor y la perfección es un Cristo. Que el Cristo Salvador nuestro, Yeshua en Pandirá, es el más perfecto, sí. A Él no debemos, a Él damos gloria, porque Él es el núcleo de todo culto. Entonces, también el sacerdote, a encarnar el fuego y siendo probado en la sabiduría de Dios, es partícipe de esa sabiduría y obviamente como está consciente, como tiene conciencia iluminada, como es un turilla, como es un sanyasin del pensamiento, como es un hombre santo, dijéramos, en la perfección, porque ha sido probado en el pecado, porque ha transmutado el pecado en virtud, entonces él puede intercedir, mediar por el pueblo que ignora. En base a ese sacerdocio, según Melquisedec, rey del mundo, rey del Salem, rey del fuego, es que se puede vertir el conocimiento. Pero ese conocimiento es una ley. ¿Por qué? Porque la vida en sí son leyes y principios en la voluntad, en la conciencia y en la mente divina de Dios. Y todo quien tiene acceso a esas moradas, dijéramos, a esa dimensionalidad, entonces es partícipe del conocimiento. Porque fíjense ustedes, la ley de la gravedad es un conocimiento, pero esa ley de la gravedad tiene una parte interna que generalmente no lo conoce la mayoría de las personas y que se conoce como la ley de la caída y que tiene exponencia en el ángel Harrington y otro ángel que no recuerdo en este instante porque de ellos son dos. Entonces, estos ángeles tienen dominio sobre la parte interna espiritual, psicológica, energética de la gravedad. Y el abismo, es decir, la ciudad de Dinte o las regiones dantescas de Dante Alighieri o el Seol también se relacionan con los misterios de la ley de la gravedad. Entonces esto es algo maravilloso que nosotros ignoramos. Otro ejemplo, los latidos del corazón. Nosotros decimos que son 2, no, son 10. Pero nosotros escuchamos 2. O algunos dirán que son más, sí, pero son 10. Según el conocimiento real de Dios, son 10. En todo caso, lo que quiero decir es que el conocimiento divino es distinto al conocimiento humanoide o al conocimiento humano, porque el divino es el que tiene mayor escala. Entonces, Malaquía nos hace ver que a través del conocimiento crístico nosotros podemos, bajo la ley o los principios divinos, lograr encarnar a la ley. Porque quien cumple la ley la trasciende en el amor, en la fe, en la obra, según la orden de Melquisedec, y logra transmutarse en un hombre celeste, es decir, el hombre vulgar de la tierra, primero de convertirse en un sacerdote de Dios, es decir, aquel que administra los misterios de Dios porque conoce y es partícipe de la sabiduría divina que le devela a través del Espíritu Santo. Y entonces en esa sabiduría expresa todo a través de una ley que es un principio y que es sabiduría pura. Esa ley tiene como fundamento el amor, la libertad y la felicidad. Y en base a esa Trinidad maravillosa se expresa la verdad. Y en esa verdad entonces somos libres. Y a ser libres somos salvos. Por eso es que solo en el amor y solo en la fe podemos nosotros lograr la autorrealización íntima del ser o la divinización o la budeidad o la liberación final o la cristificación. Vamos a analizar ahora rápidamente otro verso interesante, si logro conseguirlo aquí, de Pedro.
En la primera epístola de Pedro, en el capítulo 3, dice el verso 17, porque mejor es sufrir porque estén haciendo el bien, si la voluntad de Dios lo desea, que porque estén haciendo el mal. Pues hasta Cristo murió una vez para siempre respecto a pecado, un justo por injusto, para conducirlos ustedes a Dios, habiendo sido muerto en la carne, pero hecho vivo en el Espíritu. Aquí vemos claramente que para ser espiritual hay que morir en la carne. Por eso Pablo habla de que nosotros somos llamados a ser guerreros o militantes del Espíritu y no de la carne. Pero hay que entender que la carne debe morir para que resplandezca el Espíritu. Pero esto debe ser entendido en forma metafórica, porque no es que nos vamos a matar físicamente, no, a suicidar, no. De eso no se está hablando aquí, no. Se está hablando de una muerte psicológica, es decir, de desintegrar dentro de nosotros el hombre pecador, el pensamiento pecaminoso, negativo, el desamor, el odio, el orgullo, la miseria, el engaño, la fornicación, el adulterio, la gula, la incontinencia, la mentira, la calumnia. Bueno, son tantos defectos que nosotros tenemos adentro, dijéramos pecados que cometemos por esos defectos o esos errores, que si tuviéramos paladar de acero y lengua de hierro, dijéramos así, no pudiéramos enumerarlos cabalmente, parafraseando las palabras de un antiguo sabio que tampoco recuerdo en este momento. Lo que sí sé es que Pedro nos está dando la clave. Si no morimos en el yo, no nacemos en el ser. Si no eliminamos lo terrenal, no tenemos, dijéramos, participación de lo divinal. Si no muere la semilla, no nace la planta. Si no muere la noche, no nace el día. Si no hay dolor de parto, no nace la criatura. Si no hay invierno, no puede haber primavera. Entonces esto tiene que estar claro, hermanos y hermanas. Comprendamos que es necesario la muerte psicológica, simbolizada en la decapitación de Juan el Bautista y simbolizada en la crucifixión de nuestro Salvador, Yeshua en Pandirá, en el Monte de las Calaveras, en aquellos tiempos. Es decir, ellos nos enseñaron a nosotros, como todos los mártires, de que ha de morir el cuerpo, dijéramos a la hora que llegue, para poder nosotros trascender el estado y logro de la iniciación, pero nosotros sabemos, por la misericordia de Dios, que existe la vía interna, la vía iniciática, la vía develada por el Salvador, cuando dice, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Es decir, nosotros podemos morir aquí ahora, para que la vida se haga inmortal dentro de nosotros, para que la haga inmortal, pero para eso necesitamos sufrir, es decir, padecer lo que Dios quiera que se exprese en nosotros, no por sufrir mecánicamente, sino porque es un padecimiento voluntario. Si estamos regidos en un mundo de 48 leyes, tan doloroso como el actual, en el final de la era de hierro o Kali Yuga, entonces, que es una época tenebrosa, terrible, pecaminosa, concupiscente, etcétera, donde no hay un rayo de luz, sino guerra, degeneración, pestilencia, corrupción, dijéramos, interminable sin precedente en el curso de los siglos. Y nosotros estamos viviendo todo esto. Entonces debemos reflexionar y debemos transformarnos. ¿Por qué? Porque son los tiempos de tribulación y del fin donde tenemos que hacer el bien.